Jessica, soy técnico superior en turismo, soy guía acá a la localidad y hoy en el marco del Día de los Museos lo que vamos a hacer es un recorrido por todos los atractivos de nuestra localidad, haciendo justamente, dando un valor agregado a cada uno de estos lugares que nosotros acá en Yapeyú los vemos todos los días, pero por ahí no tenemos el conocimiento profundo de la historia que guarda cada uno de ellos. Primeramente, entender que Yapeyú es un lugar importante no solamente por el hecho de que nació el general José Francisco de San Martín acá, sino que justamente por todo el bagaje histórico que conlleva justamente el nacimiento de él acá en 1778. ¿De qué hablo? Hablo de todo lo que tiene que ver con la fundación por parte de la Compañía de Jesús, de esta reducción que se llamaba Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos del Yapeyú, dada el 4 de febrero de 1627. ¿Sí? ¿Por qué arrancamos por acá? Nuestra iglesia siempre es llamativa a todos los que llegan y también por toda la carga que ella tiene, no solamente en lo religioso, sino que en lo histórico. Siempre que nosotros recibimos a contingentes, explicamos al visitante que venir a la iglesia significa un poco más de que llegar hacia la historia religiosa, sino también es venir hacia el antepasado que tiene con lo que hace referencia, por ejemplo, a la imagen de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos del Yapeyú, que es la patrona fundacional de Yapeyú. Una talla, que ahora le van a explicar, una talla de madera hecha por manos de los guaraníes. Vamos a ingresar a este lugar, donde acá tenemos las personas que son las encargadas de recepcionarnos, los anfitriones, doña Dora y la señora Gigi, que son catequistas años acá en nuestra comunidad religiosa y que ellos mejor que nadie sabrán contarles cuáles son también las curiosidades que tienen el visitante cuando llegan acá en Yapeyú, ¿sí? Así que los invito a que ingresen en la Eso es increíble, ¿verdad? Se puede sacar.
comenzó la construcción de este templo. Bien. Bueno, la iglesia original, fundada con la construcción de nuestro pueblo como una reducción jesuítica, es lo que hoy son las ruinas que están en la otra esquina, que vamos a visitar en un rato. Pero a partir de 1817, cuando hubieron las invasiones portuguesas que vinieron nuestro pueblo, también la iglesia fue en realidad fue la que primero invadieron y saquearon e incendiaron, ya que era el lugar donde estaba guardada la mayor cantidad de riquezas, ¿no? Cuando vienen estos colonos franceses a refundar Yapeyú, hablo de refundación y no de repoblación, como hablan nuestros historiadores de acá del pueblo, por el hecho de que se cambió el nombre inclusive en nuestro pueblo. Algunos dicen que se repobló por el hecho de que vinieron únicamente estos franceses a repoblar un lugar que estaba sin población. Como decía la señora Julie, en realidad lo que se tenía en cuenta en ese momento era la idiosincrasia de decir que el nativo, el negro, porque también teníamos negros en esta zona, no tenía la carga que necesitaba un lugar, una región, un país para florecer económicamente. Entonces era necesario que vengan de afuera. El inmigrante, el europeo, traía consigo la sangre blanca, ¿sí? Y con eso el progreso, porque ¿qué decían? Que los indios eran vagos, eran nativos que no servían para nada, ¿sí? Pero hay que mirar la historia no de un lado crítico, sino que hay que mirarlo traspolando la historia justamente el tiempo y no criticando como hoy los vemos, sino que poniéndolo en un contexto histórico-cultural que se vivía en esa época, ¿sí? Todos pensaban de esa manera allá en 1860 cuando se llevó adelante esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Vinieron estos colonos, vieron el lugar donde era la iglesia, ¿sí? Que estaba llena de piedras, porque las construcciones justamente eran hechas de casperón rojo, entonces no era propicio para que ellos construyeran su templo. En lo que es el fondo de este lugar, hicieron una casa tipo con paredes de barro, tipo tapias, con techo de paja, y es ahí donde celebraban todo lo que tenía que ver con lo religioso. Y trajeron, como dijeron ellas, la devoción del santo en esa zona de Europa donde ellos venían de Francia, en el sur de Francia, en los Altos Pirineos, trajeron justamente la devoción a San Martín de Tours. Pero, vale remarcar también que en la época jesuítica teníamos una capilla muy cercana acá a Yapeyú, que está entre Yapeyú y Paso de los Libres, que también tenía como santo a San Martín de Tours, ¿sí? Entonces quiere decir que ya nuestros antepasados guaraníes también llevaban adelante con este conocimiento con el santo San Martín de Tours. Vale la coincidencia que muchos preguntan que llegan, ¿qué coincidencia que también es San Martín, ¿no? Eso, como les dije, dado a partir de 1860 con la refundación de Yapeyú, que se da justamente con el cambio también del nombre de la reducción de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú al nombre de Colonia Agrícola General San Martín. Así nos pasamos a llamar desde 1860 en adelante. Y pasamos a formar parte de la provincia de Corrientes, ¿sí? Hasta el año 1899, cuando se inaugura este lugar, el monumento a las Tres Naciones que está en el centro de la plaza. Ese día, cuando viene Armenia en representación del presidente Julio Argentino Roca, que era el padrino de este lugar, también hacen el cambio del nombre de Colonia Agrícola General San Martín a llamarlo nuevamente Yapeyú, pero únicamente Yapeyú, ya no más Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, ¿sí? Eso es un poco de la historia de este templo, ¿sí? Hablábamos con ella recién un dato que no sé si alguno se dio cuenta, más que nada la gente que tiene la cotidianidad de venir a misa, de ver que en la entrada hay un recuadro que está sin mosaicos, ¿sí? Está el piso. Y no es, como le digo a los chicos, no es que nos quedamos sin presupuesto para poner el mosaico. No. Si ven a la pared de la capilla, hay como un retrato hecho todo con mosaico, ¿sí? Está la imagen del general José Francisco de San Martín acá
el ingreso. El día que se inaugura este lugar, vinieron máximas autoridades de Argentina, de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Y cuando hacen el corte de cintas y van a ingresar a la capilla, encuentran que está San Martín en el piso. Entonces dicen, no podemos pisar la imagen del prócer más grande que tiene el continente americano. Y surcan alrededor para ingresar. Entonces se dieron cuenta que pusieron en una ubicación mala General San Martín, lo quitan del suelo y lo plasman en la pared. Con eso justamente se deja el recuadro sin poner ningún tipo de mosaico, recordando que hay veces que justamente el que viene afuera se da cuenta de cosas que nosotros nos damos acá en nuestros días cotidianos, y más que nada damos por ahí mucho más valor a lo que nosotros tenemos todos los días acá. Nosotros en Yapeyú caminamos todos los días y vemos el ganadero que viene y va 2, 3 veces, 4 veces por día. Para nosotros Pedro, Juan, Ramón, ¿sí? Los ganaderos de acá. Ustedes que son de afuera, ¿qué les genera el ver un ganadero? Nosotros nos acabamos de cruzar con la ganadera. Alguien está llorando. Entrar a la pandemia es muy fuerte. Sí, se lo decimos, a lo mejor que vive, a todos nos vivamos, a tener la real dimensión de lo que está rodeado, ¿no? Por eso justamente este tipo de actividades están muy bien pensadas para la gente del pueblo, porque creo que de acá, de todo el grupo que estoy viendo, 5 o 6 hicieron un recorrido completo del circuito turístico acá, en Perú. Y siempre digo que uno puede querer valorar y transmitir si uno no conoce. Entonces es importante que estas cosas se lleven adelante siempre y que los que están de acá luego sean replicadores. Cada uno de los lugares que ahora vamos a visitar están sus guías, están sus encargados, y son gente que, por supuesto, hoy estamos todos limitados con tiempo, ¿no? Pero son gente que carga muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en cada uno de los lugares que ellos están alojados. Entonces, acercarnos una tarde, una mañana, charlar con ellos, contar lo que nosotros vivimos, porque esto es un ida y vuelta, también sí. Y ellas, que están acá siempre, saben que los visitantes que vienen acá salen maravillados con la iglesia que nosotros tenemos. ¿No es así? Sí. ¿Por qué? Porque vienen de lugares que tienen cosas a veces muchísimo más grandes que lo que tenemos nosotros como capilla, pero tienen esto que les decía: entrar, encontrar la paz, encontrar una caña que tiene casi 400 años, igual que la otra que está allá, que a veces nosotros mismos no sabemos cuál significado tiene. Y nuestra patrona fundacional, Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos, para nosotros comúnmente la Virgen Morena. Pero en realidad ella está en el color oscurecido por haber estado mucho tiempo enterrada. ¿Sí? ¿Por qué estaba enterrada? Porque justamente lo que yo les dije. En 1817, invasiones portuguesas destruyeron la iglesia. Una de las tantas cosas que estuvieron soterradas por mucho tiempo debajo de esas piedras centenarias fue la imagen de la patrona fundacional, nuestra Virgen Morena, conocida por nosotros. Pero en realidad, la imagen de ella es una Inmaculada Concepción. Nuestro pueblo fue fundado por Roque González de Santa Cruz. Sí, Roque González de Santa Cruz, cada vez que iba a hacer el recorrido en búsqueda de población para formar un pueblo, llevaba consigo el cuadro de una imagen. Si ustedes miran allá afuera, es justamente plasmado la imagen de Roque González. Un cuadro con una Inmaculada Concepción que le llamaba la Conquistadora. Cada uno de los jesuitas que hacía su trabajo de evangelización, de conquista espiritual, como le llamaban, llevaba consigo algo que captara la atención del guaraní. Muchos usaron la música, otros usaron herramientas, porque recordamos que los guaraníes trabajaban con herramientas líticas, o sea, de piedra, ¿sí? Cazaban, pescaban, recolectaban, ¿sí?
Pero imagínense que llegaba uno de los señores, primeramente de túnica, vestido. Ellos lo único que conocían eran su desnudez. Después llegaban, por ejemplo, con un arma de fuego que les servía para cazar. Acá tenemos un arroyo que justamente el que dio el nombre a nuestro pueblo, ellos le llamaban el arroyo Yapeyú, ¿sí? Que era de donde justamente captaban toda su alimentación en la caza y en la pesca. Y ellos cazaban con arco, con flecha, con lanza, pescaban con lanza, con la boleadora, y llegaban estas personas con un arma de fuego y de un solo tiro mataban 3 o 4 pájaros. Abastecían a una familia numerosa, porque ellos vivían en casas comunales que vivían hasta 14, 15 personas, fácil, con un solo tiro. A veces para cazar un solo animal tenían que pasar horas, ¿sí? O para hacer una canoa, ¿sí? Cortaban un árbol, raspaban con las raspadoras hasta lograr tallar la madera y lograr ese bote que ellos querían usar para la pesca. Y llegaban estas personas con un hacha y en 2 hachazos echaban tu árbol, caía el árbol. Entonces, todas esas cosas captaban la atención de estos guaraníes. Y así un millón de otras cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo que vamos a ir visitando cada uno. Así que si tienen alguna pregunta de este espacio, si no, seguimos nuestro recorrido. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Buenas tardes, adelante, señora, puede pasar, buenas tardes. Puede pasar adelante con nuestra. Adelante. Y esperar que estén todos agrupados más o menos para contarles un poquito dónde estamos ubicados. Bueno, les cuento. Ustedes están en el Museo Histórico de Yapeyú. En este museo contamos muchas historias, la línea del tiempo de nuestro pueblo. Fuimos contados, al igual que los pueblos de la Cruz, siempre hablando de la provincia de Corrientes, ¿no? De la Cruz, Santo Tomé y San Salvador, fueron los sacerdotes de la Compañía de Jesús, de ahí que somos parte del folclore jesuítico guaraní. Lo que ustedes van a ver acá en este museo, justamente les decía, es la línea del tiempo. Para quienes son de acá de Yapeyú, también está presentado lo que es la parte de fotografías de 1970, de 60, algunas. Eso también hace parte de este museo, ¿no? De la línea del tiempo. Dentro de lo que es el salón de exposición, pueden pasar por acá, por favor. Dentro de este salón, contamos, le decía, la línea del tiempo. Dentro de nuestros pueblos originarios del guaraní, que son justamente nuestros primeros habitantes, pasando por las diferentes etapas de las misiones jesuíticas, la de Yapeyú precisamente, la importancia de la música de nuestro pueblo, que se dice que acá no se echaba a ver, pero no porque se tiene que ver la música, sino porque había fabricantes de esto y entre fuego. La etapa sanmartiniana, cuando viene lo que es la familia de San Martín a nuestra localidad. Y un poquito más acá, la reconversión folclore. Entonces, nosotros nos acostumbramos a trabajar de esta manera siempre, contando ya las diferentes etapas. Y hay paneles explicativos y después vienen las preguntas. Pero como en este caso, es un caso muy especial, principalmente la mayoría son nuestra gente, nuestro pueblo, es interesante que la gente sepa dónde está y qué es lo que van a encontrar, justamente por la parte de que llega un turista y te pregunta qué tenés ahí y tienen que saber cuando salen qué van a encontrar dentro de este museo. Así que entre Junior y yo le vamos a sacar cualquier duda y contarles un poquito sobre lo que es este lugar que está visitando. Bienvenidos a todos, les voy a
acá vamos a encontrar más de 400 años, y por eso es tan grande, digamos, y tenemos tantas piezas, esa es una de las virtudes de Yapeyú. Los datos quizás contemporáneos para narrar en principio es el equipo de Silvina Esquivel. Esta fue una artista correntina de Corrientes Capital, Ida Alvear, está conformado su equipo, son solamente mujeres y ellas fueron las que embellecieron de lo que tiene que ver con lo estético en este museo, ¿no? En primera instancia, como bien lo dijo Susi, nos encontramos en el periodo precolonial, es decir, la llegada del guaraní como tal. Por eso es que vamos a ver este tipo de escena y los elementos, tanto de piedra como cerámica. La pieza fundamental de esta exhibición va a ser la urna funeraria que tenemos aquí, que es de estilo Cambuchi Guazú, que viene del guaraní, que significa jarrón grande o urna grande. ¿Cuál es la diferencia con las demás urnas? Que es como un cono. Como bien lo dice su nombre, funeraria, que quiere decir que el cuerpo humano, pasado de la vida, se colocaba ahí dentro. Vamos a encontrar distintos diseños, si se pueden acercar en lo que son estos exhibidores, van a poder denotar. Hay tres tipos fundamentales, que es el liso, el barrido y el corrugado. Se hacían con instrumentos y con la mano, y aquí van a poder diferenciarlos, ¿no? Van a ver que algunas de las urnas tienen como flameado en color negro. ¿Eso por qué es? Porque la técnica guaraní constaba en armar la vasija de barro, dejarla secar en el sol y luego hacer fogatas alrededor. No una fogata, sino que varias. Era como una especie de horno abierto. Entonces las llamas rozaban lo que era la cerámica y daba ese estilo de cocido. Lo seguimos teniendo todavía en lo que es Paraguay, en San Ignacio, en lo que son las misiones del Paraguay, seguimos teniendo esta técnica, y en misiones en la provincia de la República Argentina. Acá todavía seguimos con lo que es cestería artesanal, pero no estamos trabajando aún con lo que es cerámica. Sí contamos con un artista que es Lorenzo González, que él empezó a trabajar esta técnica milenaria. Luego de lo que es la llegada, hablamos de la fundación de la Compañía de Jesús, ¿sí? La llegada de los padres jesuíticos. Ahí ya entramos a 1626, 1627. En 1626 se da como firmada la idea de empezar esta misión, y en 1627 ya se inaugura. Imagínense la velocidad que en un año construyeron lo que fue el asentamiento. Acá, como pueden notar, si hacemos la comparativa de estas piezas, es que se empieza a refinar un poco el área, ¿verdad? Lo que es la cerámica se la trabaja con frentes y espaldas. Van a ver que empiezan a aparecer diseños en lo que son las vasijas, y también la piedra empieza a trabajarse de una manera más refinada. Van a ver que se empiezan a labrar y se empiezan a hacer diseños. Esta piedra que vemos aquí en el centro es la piedra de lujo, por decirlo así, la piedra ilustre de las misiones jesuíticas guaraníes. El famoso asperón rojo rosado. Es una arenita de cemento que, como bien lo dice el nombre, es muy fácil de tallar. Por eso se volvió la principal en lo que son las edificaciones de mayor jerarquía, o lo que son las piezas fundamentales dentro de lo que fue la Compañía de Jesús. Si seguimos avanzando, vamos a ver otra urna estilo Cambuchi, pero en este caso es Cambuchi. El mirí viene porque es pequeño, el guazú significa grande. Vamos a ver que también tiene como esta forma de pirámide invertida, si se quiere, ¿no? Pero tiene dos funciones distintas. Una es para transportar líquidos y una es funeraria, bien como le habíamos mencionado. Aquí empiezan a aparecer los elementos de piedra un poco más tallados, un poco más pulidos, como le habíamos dicho, para lo que es el trabajo cotidiano. En este caso, un mortero clásico. Uno de quizás de los datos a resaltar dentro de nuestra misión, porque nos consideramos una misión jesuítica viva, seguimos viviendo en asentamientos del periodo jesuítico guaraní y conviviendo con estas piezas. Si alguno tiene un conocido o algún pariente en Yapeyú y lo habrá ido a visitar, habrá notado que en el patio de alguna casa va a haber un mortero o alguna pila de piedra, que es un clásico heredado de familia en familia. Vamos a encontrar el imaginario, la presencia del imaginario un poco más similar a lo que tenemos en la contemporaneidad. Eso lo va a reflejar ese San Jorge a caballo y ese Cristo inocente. Ambos fueron encontrados en la localidad. En lo que respecta a lo que se presume que el San Jorge a caballo fue encontrado aquí a media cuadra de distancia, que es donde se encontraba nuestra iglesia original, la primera iglesia de la que ya hace 400 años. Hoy día contamos solamente conocimiento, vamos a pasar igual a verlo y explicar un poco más a fondo eso. Y lo importante es que empieza a aparecer los elementos en metal, como el hostiario que vemos allí en exhibición. Si pueden ver dentro de lo que son las dos partes, van a encontrar lo que es el molde de las hostias.
Y por supuesto el trabajo en cerámica y el trabajo en piedra. ¿Qué fue lo importante o lo más llamativo en este periodo? La música y las tallas. Aquí empieza a aparecer la famosa talla de madera de bolsillo, es decir, una versión primitiva de lo que son las estampitas hoy en día. Hoy también tenemos imágenes muy pequeñas, pero se utilizaban para justamente llevar el cronograma de rezos diarios como corresponde. Si estaban muy lejos de la iglesia para venir a hacer el rezo, lo que se hacía era erguirse de rodillas o agachar la cabeza y colocar la imagen sobre algún ciclo elevado o entre las manos y continuar con el rezo. Nosotros tenemos ideales de que rezaban alrededor de 6 veces por día, en algunos casos especiales hasta 8 veces. Entonces no podían frenar tanto la actividad para regresar a la capilla, sino que lo hacían en el sitio que estaban. Y por supuesto lo que es la música se volvió uno de los hitos. Como sabrán, Yapeyú era el sitio en donde se construían instrumentos musicales. Si nos destacamos por la construcción de instrumentos musicales, calzados y vestimentas, al nivel de que nuestra exportación era internacional. Llegábamos incluso a Perú. Eso no es un dato menor. Y por supuesto que en distintas inscripciones, como la del padre Strobel, por ejemplo, él menciona la habilidad que tenían los nativos para tocar instrumentos musicales, que era magnífica. Se especializaban a tal punto que un nativo, ¿sí?, tocaba un solo instrumento y a un solo nivel, a un solo tono, y lo hacía con tanta especificidad que esa práctica era magnífica. Hoy en día, si tienen la oportunidad de escuchar un coro barroco guaraní, lo estamos escuchando en este momento, un pequeño extracto que se pasa aquí en el museo, pero si tienen la oportunidad de verlo en persona, lo más probable es que le lleguen las lágrimas, o al menos a mí me ha sucedido eso. En Paraguay, en San Ignacio Guazú, van a poder encontrar esa posibilidad, porque si alguno continúa visitando las misiones, y no es un dato menor. Aquí vamos a encontrar también lo que es un poco el trabajo en la madera y lo que es el trabajo en piedra. Como bien contaba la colega en un principio, lamentablemente fuimos muy destruidos, entonces tenemos pocos fragmentos de lo que son las edificaciones. Pero aquí tenemos dos claros ejemplos de lo que era realmente el trabajo de los nativos. Si seguimos avanzando en lo que es el recorrido del museo, la idea es hacerlo lo más interactivo posible, así que si tienen dudas o consultas puntuales, más que a las órdenes. Hago la aclaratoria. Cuando llegamos a este punto, quizás encontramos lo más importante de lo que es la exhibición en el Museo Histórico. ¿Por qué? Porque tenemos dos conjuntos de piezas que fueron confeccionadas especialmente para el museo y 3 piezas en piedra que alargonan lo que es este sector. En primer lugar, empezamos a hablar de lo que es el nacimiento de José Francisco de San Martín, ¿sí? Esta pieza, que es una pila bautismal que data de ser una pila bautismal central, nuestra iglesia era tan grande que contábamos con 5 pilas bautismales, 4 secundarias y una central, está confeccionada en el cielo rojo rosado, y según antropólogos, historiadores y el propio relato oral, aquí fue donde fue bautizado el general José Francisco de San Martín. Llegamos a ese análisis, ¿por qué? Por el diseño de la piedra, por el análisis del mineral y por el relato oral de la agencia propia de aquí de Yapeyú Corrientes. También está en el inventario que dejó Bucareli con la inclusión de los jesuitas. El inventario habla de esta piedra, del camino romano, lo que significa que estaba en la iglesia, eso también dice el inventario, que no hay prácticamente duda de que eso pudo haber sido o bien la piedra que fue bautizado el general San Martín, José Francisco de San Martín. Con respecto al traje, fue confeccionado por Francisco Gómez, sastre correntino, y él llega a la conclusión, a través de relatos de cómo conocieron al general San Martín y de pinturas, de que ese era el porte de oro. Tenía 1,70 m, calzaba 39 y 42 de pantalón. Ese era el porte del general San Martín, así como lo vemos. El frac está hecho con la tela original, en algún momento ese tipo de traje se hacía en Europa. La tela fue traída especialmente para eso de Inglaterra. Está toda bordada en negro oro. Tiene en la parte de la espalda y de la pechera y de la espalda, hay una capa de lana lo que le cumplía función en ese momento también de chaleco antibalas. Hay militares acá y saben de que en aquel momento las balas eran carbónicas, como se decía, o una cosa así. Les decía, el pantalón también, con la tela original, también bordado en hilos de oro, talle 42. Y el palucho, el sombrero que conocemos, es una réplica del original. Es el
está en el Museo Nacional de Buenos Aires y tiene es de paja y pintado con alquitrán porque le permitía que sea impermeable. Con este frac él ingresa a Chile. El que está en el Museo Nacional ingresa al Perú. Le decía con respecto a las botas, por ejemplo, también eran charoladas, a diferentes, de los granaderos, creo que se llaman oficiales, que venían a diferencia de las botas, no eran charoladas, los oficiales de botas no. Y los granaderos utilizaban también varias capas de cuero de vaca. No sé si había algún granadero con la mejor época, pero usaban cuero de vaca en la época para traje, ¿no? Utilizaban la madera que daban en esa época, así como San Martín usaba cuero de oveja. Esa es parte de lo que es los trajes que se pueden presentar acá, que se exhiben acá. Y les repito, fue hecho pura y exclusivamente para este museo. No hay en otro lugar. Es interesante resaltar también que nosotros hace poquito que estamos acá como institución y en el momento de ubicar el traje aquí costaba alrededor de $25.000, así que hoy día está un poquito más caro. Y otro dato interesante, dicho bien en criollo, es cuanto más bonito el hombro y las botas, más alto es el cargo de la jerarquía. Eso es interesante también, es algo que se traspola hasta la actualidad. Lo que tenemos aquí del lado, bueno, su derecha y mi izquierda, son dos piezas también del periodo jesuítico guaraní. Aquí es donde se puede ver justamente la magnificencia del trabajo y vemos justamente la piedra y una cruz mayor, la de mayor jerarquía, ¿no? Si nos vamos a la parte el final del museo, la bomba del museo está diseñado para hacerlo en forma de U. Vamos a encontrar otro trabajo de Silvina Esquivel en donde van a narrar las batallas del general José Francisco en lo que es la República Argentina y bueno, también el cruce de los Andes de sí, ¿no? Todo lo que significó eso, con algunos mitos importantes como, bueno, ahí vamos a ver lo que es el histórico Higuerón. Hoy día ya no lo tenemos en pie hace 36 años, pero tenemos un petón que está en la plaza, también forma parte del recorrido, así que vamos a seguir hablando un poco más. Y en la parte izquierda vamos a notar 3 cuadros que están en una crítica popularidad a modo de cronología. Y vamos a encontrar uno que es propio, que se confeccionó especialmente para el museo, desde 2021, donde vamos a ver a San Martín Niño, vamos a ver a San Martín Adulto en el propio cruce de los Andes desde 1947, y luego vamos a ver un San Martín más abuelo, anciano, en el territorio del abuelo San Martín, que está ahí por Mercedita. Es un retrato, un momento muy interesante, donde le da su vieja exactamente que fue en una de sus edades, de 1949. ¿Qué es lo interesante de los 3 cuadros? Que los 3 son de óleo y nos hacen ver justamente 3 visiones distintas de la historia. En el 2021 vemos esa cantidad de colores que son más llamativos, como vemos el mundo hoy en día nosotros, y a medida que nos vamos envejeciendo junto a San Martín, los colores se van apagando. Esa fue la idea para proyectar lo que fue este pequeño reconocimiento, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la exhibición de aquí al lado, hablamos de un punto muy importante, que son los afrodescendientes. Los mal mencionados negros también formaron gran parte de los ejércitos sanmartinianos y también por supuesto los antiguos en sí. Lo que eran los afrodescendientes formaban parte de lo llamado carne de cañón y gran parte del ejército de San Martín estaba formado justamente por estas dos etnias. Los nativos de todos los sectores, ustedes sabrán que San Martín tenía permiso para los nativos, le brindaban ese conocimiento que se transformaba en estrategia militar. San Martín sabía por dónde ir, que eso fue justamente por la sabiduría de los nativos que formaban parte de sus ejércitos. Si se habrán dado cuenta, estamos haciendo saltos más o menos de 100 años. Una cosa así. Periodo precolonial, después venimos a 1627, después venimos al nacimiento del general en 1778. Después, nuestra comunidad nos va a contar bien igual más acerca del despecho, que es el 1774 de la familia, el 75, y así vamos a hablar un poco más en el despecho. De lo que respecta a la política de San Martín, tenemos que sacar en exhibición a la que está llegada de los colonos franceses y españoles. ¿Qué es lo que podemos ver con mayor insistencia en lo que es la llegada de los colonos? La llegada del metal. Habrán visto que en el periodo precolonial, en el periodo jesuítico y en el periodo sanmartiniano casi no vemos metal. En exhibición incluso contamos solamente con una pieza que es ese ostiario que está aquí de manera central.
Aquí empiezan a aparecer los elementos de vida cotidiana construidos a través de estos materiales. Van a poder ver en la exhibición pavas, máquinas de coser, incluso máquinas para planchar, y vamos a encontrarnos en lo que es la distribución de esa época. La ubicación de los primeros colonos siguieron la misma jerarquía de lo que era la ubicación geográfica o cultural social de la época de la Compañía de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Literal, estamos caminando en las mismas calles que caminó el general José Francisco de San Martín. Algunos metros más, algunos metros menos, pero mantenemos esa misma distribución. Y por último, vamos a encontrar, analizado el día de hoy, una muestra contemporánea de paisajes de la localidad de Chapeyú Corrientes, y aquí todas las conmemoraciones sanmartinianas que encontramos en nuestra localidad, sea monumento a las Tentaciones, el templete Casa Natal José Francisco de San Martín, el histórico Higuerón, el regimiento Granaderos a Caballo, y una pequeña fotografía en conmemoración a las cabalgatas que se hacen en honor a él todos los 17 de agosto de 1969. Si pueden ir adentrando a lo que es esta pequeña sala audiovisual que forma parte del museo, van a poder ir apreciando algunos paisajes tanto de la costa del Uruguay, haciendo justicia de su nombre al río de los Pájaros, y algunos recortes también propios de nuestra localidad. Nuestra bandera de las misiones que significa guaraníes, esta bandera se usa, sí, adelante, por favor. Este lugar es lo que cumplía la función de albergar, cuidar a personas vulnerables como viudas, huérfanas, lo que se consideraba, se llamaba el cotigua. Ahora cuando ustedes hagan el recorrido, cuando vayan hacia allá, ustedes van a ver, Jessica seguro le va a contar sobre la iglesia, donde estaba ubicada la iglesia jesuítica. Esa iglesia, acá a una cuadra, o sea, en las misiones jesuíticas, todas miraban hacia el norte. El núcleo principal siempre era la iglesia y se adosaba al resto. Desde lo que es allá en la iglesia, que ahora Jessica les va a contar, hacia la derecha estaban los colegios, los talleres, el cabildo, en fin, y un hospedaje, que después les van a comentar las chicas, que es lo que es hoy la casa de San Martín. Y hacia la izquierda estaba el cementerio, que es parte de la cuadra, y el contiguo azul. Ojo que esto era mucho más grande, y este después cuando lo quieran ver, este es el plano jesuítico. Es muy parecido a lo que es el plano de los colonos y es el plano actual. Este es el río Uruguay. La iglesia, que les decía que está acá a una cuadra, hacia la derecha colegios, talleres, cabildo y el hospedaje. Hacia la izquierda cementerio y contiguo azul. Nosotros estamos acá. Nuestra plaza, la antigua plaza de armas, y toda la vuelta de la misma, las casas de los aborígenes. O sea que este plano es prácticamente el mismo plano, con algunas diferencias por ahí hoy en día, de lo que era la etapa jesuítica guaraní. El contiguo azul se dijo o se comenta hace poco en un congreso de las misiones jesuíticas que hubo necesidad de crear el contiguo azul, donde se albergaban, les decía, a las mujeres. ¿Por qué? Porque el cacique tenía varias esposas y una vez que ellas no eran más fértiles, ellas la tenían que ubicar en algún lugar y lo ubican en el contiguo azul, a las viudas, a las huérfanas. O sea, llegaron a la conclusión que hubo necesidad de crear este edificio para cuidar, proteger a estas personas. Cuando viajaban, el esposo viajaba, las dejaba acá, si no tenían familiares o las viudas, las dejaban acá en este lugar. Eso justamente lo decía la pasada, increíble, pero bueno, de ahí siempre digo lo que de ahí también viene lo que es lo que sería hoy un orfanato, una cosa así, un asilo, pero era pura y exclusivamente para las mujeres. Lo que es una exhibición fotográfica, en puntual lo vamos a decir que es en honor a la señora Olga Rivero, que es una peruana que la perdimos hace poco tiempo, es una de las personas fanáticas de lo que es el cuidado del jardín, que si los que conocen, los que son de Chapeyú, que siempre pasaron por la
que es un pequeño obsequio a ella que ya no está con nosotros. Van a poder encontrar desde lo que es flora y fauna nativa como lo que es extranjera. En distribución, en flores de árboles y en suculentas / cactus, ¿sí? En este caso particular tenemos una suculenta que es nativa de todo el norte argentino y en lo que es al lado tenemos una exportación, el famoso cactus serrucho que le dicen. En la parte trasera o en la punta de lo que es esta pequeña sala van a encontrar una foto que es bastante controversial para el lado de la visión del correntino tradicionalista. Es el famoso Zapucay Marica. Esta foto fue traída a la luz el año pasado en Arte Co, arte contemporáneo. Hoy día Yapeyú cuenta con una exhibición que fue inaugurada justamente ayer en el arte contemporáneo, el Arte Co de Corrientes, así que estamos presentes ahora mismo en Corrientes Capital también, con una muestra similar a esta, que es el que de Yapeyú. Este en particular es el artista Lorenzo González, doctor en artes, y se ve en la imagen a su hermano mellizo, acá los conocemos como los Melli González, a la mayoría aquí en Yapeyú, y fue interesante sumarlo a esta muestra para también mostrar un poco la disidencia y un poco esta irrupción cultural que estamos transitando en la contemporaneidad. Lo que pueden observar aquí es, al dar la vuelta, es una gama de colores que van desde lo naranja hasta lo amarillo y de aquí de lo rosado hasta lo blanco. Son todas fotografías tomadas en la localidad de Yapeyú Corrientes. Bueno, ahora tenemos la anfitriona que nos acompañó en todo el Junior, porque circuito, yo soy- y muchos no la yo conocen, soy pero es yapeyuana, la intendente acá de la localidad. Y como esta es la casa del pueblo, yo soy una yapeyuana, así que te toca. Nuevamente, buenas noches. Hoy nos encontramos enfrente de un edificio de estilo neocolonial. Cuando estuvimos en nuestra iglesia estábamos en un edificio de estilo neogótico. Es interesante ver esa perspectiva de cómo se fue actualizando la arquitectura aquí en Yapeyú. Y hoy, en una idea en conjunto, decidimos hablar un poco de lo que es la visión del yapeyuano. Ustedes sabrán, los que son propios de esta localidad, que contamos con un colectivo de artistas, ¿sí? No es un artista aislado, trabajamos en conjunto, estudiamos en conjunto. Hoy día, como ya lo había mencionado, estamos con una muestra en Arte Co y decidimos hacer una aquí también en Yapeyú. Van a encontrar los trabajos de 6 artistas locales y un prestado que nos vino a dar una colaboración de la localidad de Guaviraví Corrientes, Que hoy ya es yapeyuana. que hoy ya es yapeyuano. Y ya no se le deja volver más. Van a encontrar desde la muestra de lo religioso hasta la cotidianidad del paisajismo yapeyuano. ¿Qué es lo interesante de acá? Analizar cada uno de los cuadros, porque estos artistas en particular pintan en base a una idea. Por ejemplo, narran la historia de un nieto, narran la historia del patio de su casa, narran la historia de una divinidad religiosa de un sueño. O sea que vamos a ver tanto lo físico de la cotidianidad como lo onírico, que sería lo imaginario. Y hago silencio, los dejo transcurrir en lo que es la exhibición el tiempo que les parezca más correcto.
padre Guillermo Furlong. ¿Qué es lo interesante de este centro? Y van a decir qué tiene diferencia el museo, tanto Guillermo Furlong como el Museo Histórico. Aquí vamos a encontrar el origen y la expansión de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas como tal, y el desarrollo cronológico nos va a llevar más allá de la llegada de los colonos franceses y españoles, ¿sí? Al punto de relatarnos los momentos de donde se declaró como patrimonio histórico lo que son las misiones jesuíticas guaraníes. Vamos a encontrarnos en una suerte de círculo, de rueda, en lo que es la guía de este museo, o sea que tenemos que arrancar por este sector. Vamos a poder analizar las áreas de las misiones, o sea, los sitios en donde se ubicaron los 30 pueblos. Esto también lo podemos ver en la entrada del Museo Histórico. Vamos a poder ver la distribución de lo que es el territorio, y ya para cerrar y poder dejarlos recorrer lo que son las maquetas móviles que podemos encontrar aquí, van a poder ver lo que es el estilo de vida del jesuita guaraní. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hablamos siempre de los 30 pueblos, no hablamos de Yavelú únicamente. Por eso es que en el último ataudograma, que todos fueron confeccionados especialmente también para ese sitio, que fue inaugurado el 24 de febrero de este mismo año, van a poder encontrar distintas actividades, desde la talla en piedra, la talla en madera, lo que es la imprenta, porque ustedes, como sabrán, el jesuita guaraní escribía y teníamos máquinas de imprenta. Y luego vamos a poder mencionar algo muy interesante, que es una maqueta de nuestra iglesia. Lo que acabamos de ver en cimientos en el Museo Latino en el Furlong, aquí lo podemos ver reflejado en una maqueta. Y algunas piezas en piedra, los famosos mosaicos octogonales y las famosas tejas puleras, que también nos hablamos aquí en el Museo Histórico. Aquí contamos con piezas de exhibición. Más que bienvenidos, en el centro van a poder ver un reloj de sol también de piedra propio de la época. Y al final del recorrido también tenemos un pequeño audiovisual para que vean. Les voy a invitar a pasar y les voy a contar un poquito sobre el lugar, ¿sí? Pasamos un poquito más.
Pueden pasar, pueden acercarse. Bueno, bienvenidos, muy contentos de que estén acá hoy, son yapeyuanos y también visitantes turistas. Estamos en el lugar de nacimiento del general San Martín. Aquí tenemos parte de la casa donde nació el general San Martín. Este es el templete. El lugar con la casa se rescató en 1899 y se visitó así a la intemperie por 4 décadas hasta que el Poder Ejecutivo Nacional ordena la construcción de este templete. Fue construido por Arquitectura de la Nación, es Monumento Histórico Nacional, ¿no? Se inaugura en 1938 el templete, o sea, tiene sus más de 85 años este lugar. Comprende la manzana, que está en la manzana número 45, Monumento Histórico Nacional. La casa corresponde justamente al periodo jesuítico. En el periodo jesuítico, que se funda en 1627, ¿no? O sea, la casa tenía más de 100 años cuando nace José Francisco de San Martín. Él nació 10 años después de la expulsión de los jesuitas. ¿Escuchan bien en el fondo? Si quieren acercarse. Esta casa en el periodo jesuítico cumplió la función de campo, le decían los españoles, porque al ser la reducción más austral de las misiones jesuíticas de guaraníes, que se funda en 1627, la puerta de entrada a las misiones jesuíticas de guaraníes, ¿no? Desde Buenos Aires, los visitantes se alojaban en esta casa, que era una especie de fortaleza, era una casa amplia, con cuartos para la tropa que acompañaba a estos españoles, ¿no? Tenía forma de L. Faltarían 3 habitaciones en esta dirección, una habitación más hacia el fondo y 3 habitaciones más hacia la izquierda. Cerrando la L que formaba una muralla, cerrando un patio interno por aquel lado y otra muralla cerrando el resto de la manzana y la vuelta inicial de la casa. También caballeritas de aquel lado. Ustedes pueden observar que en las paredes del medio la altura de la casa era a 2 aguas, con techo de tejas mulderas, con galerías hacia el patio interno. Por este lado tenemos el frente, pasamos. De esas otras alas. ¿Qué pasó con eso? Sí, eso se perdió con la destrucción. Voy a montar. Se perdió mucho de la casa, tenemos que ver la casa. Los podemos quedar así. Pueden pasar. Aquí estamos en el frente de la casa, ¿no? Después de la expulsión de los jesuitas, después de 1768, el gobierno decide dividir el territorio de las misiones jesuíticas, o sea, de los 30 pueblos, los divide en 4 departamentos y designa un militar español en cada departamento para desempeñarse como teniente de gobernador. Y así comienza la etapa de los tenientes de gobernadores, que estaban 5 o 6 años cada uno. Consecutivamente, don Juan de San Martín tuvo 6 años, fue el segundo teniente de gobernador que tuvo el departamento de Perú. Llega en 1775 con Gregoria Matorras y 3 hijos nacidos en la banda oriental, o sea, lo que es Uruguay actualmente. Allá nacieron María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín Rafael. Llegan a Yapeyú con
Llegan en abril de 1775. Juan de San Martín era militar español, de origen humilde, nacido en Cerrato de la Cuesta, y era suboficial en España. Por eso se alista para venir a América, para ascender más rápidamente. Pasa en Buenos Aires, llega a Buenos Aires en 1764, pasa 6 meses como instructor de reclutas y Ceballos, por su buen desempeño, lo envía a la banda oriental y lo eleva al rango de oficial. Llega a la banda oriental en 1765. O sea, estuvo 10 años Juan de San Martín en la banda oriental, antes de ser destinado a Yapeyú. Soltero, ¿no? En sus viajes, él conoce a Gregoria Matorra, en sus viajes a Buenos Aires. Es así que se casan en 1770 en la Catedral Metropolitana. Tenemos un video que nos cuenta un poquito de una representación de la familia San Martín, ¿no? Bien, es así que pasan 5 años de su matrimonio en la banda oriental y acá luego 6 años, desde 1775 a 1781. Aquí nacieron 2 hijos más, ¿no? El departamento Yapeyú comprendía también La Cruz, Santo Tomé y San Francisco de Borjas, ya del otro lado del río Uruguay, en lo que es actualmente Brasil. Las misiones jesuíticas de guaraníes llegaban hasta Casemán, ¿no? O sea, 7 pueblos de los 30 pueblos que eran del otro lado del río, que quedaron actualmente para Brasil. Bien, nace en 1776 Justo Rufino y 1778. Este es nuestro libertador en este lugar. En 1781, Juan de San Martín es relevado del cargo de teniente de gobernador, vuelve al batallón de voluntarios españoles de Buenos Aires, y así que José Francisco estaba por cumplir 3 años de edad cuando es llevado a Buenos Aires, ¿no? Deja su pueblo natal. Vive 3 años más en Buenos Aires, tenía 6 cuando ya llega la familia a España. Pasan 20 años, después de 20 años que se va la familia de Yapeyú, Portugal toma aquel territorio que es actualmente Brasil, con los 7 pueblos. Y después Andresito, ya después de la independencia, en el intento de recuperar los territorios perdidos de las misiones jesuíticas de guaraníes, inicia ataques, así que los portugueses le dan la orden a las tropas del brigadier Chagas Santos que destruyan todos los pueblos de este lado, la orilla occidental del Uruguay. Es por eso que hoy observamos vestigios de incendios en las ruinas, ¿no? Quedan ruinas de Yapeyú por 40 años prácticamente. Pasa a jurisdicción de la provincia de Corrientes, que avanza la provincia de Corrientes en 1830, y es en 1862 cuando el gobierno de Corrientes ubica a esta colonia de inmigrantes franceses, 14 familias, a repoblar Yapeyú. Es así que se delinean las calles en la misma planta urbana, se lotean los terrenos, se cede un terreno a cada familia, más una chacra para que plantaran. Es así que se pierde mucho también con la repoblación de las ruinas, ¿no? Cuando se rescata el lugar, 40 años después de la repoblación, ya se encontraba solamente el edificio de la casa. Bien, no sé si desean hacer alguna preguntita.
acá el templete, al ser el lugar donde nació el general San Martín, muchos sanmartinianos, nos decimos hermanos sanmartinianos, que los hay en todo el país, y muchos institutos y asociaciones sanmartinianas, ¿no? Están en continuo, se comunican con nosotros, ¿no? Y vamos a pasar entonces para enaltecer el espíritu sanmartiniano, que en realidad ya lo tenemos, pero nos ha enviado Cuna de la Bandera, que es una asociación sanmartiniana de Santa Fe, ¿bien? Un saludo y un video para estar con nosotros. ¿Sí? Pasamos y...